Bueno, bienvenido y bienvenida a este nuevo episodio del Toma la Palabra, el número 5 concretamente. Bueno, por explicaros un poquillo, sé que seguramente muchos de los que estéis por aquí o de los que veáis el directo de forma posterior ya habréis visto algunos episodios del Toma la Palabra, pero bueno, para contextualizaros un poco, para que sepáis, el Toma la Palabra es un formato de nuestro podcast, del Juventud Podcast, que a la vez nace de la revista del Consejo Central de la OCJC, que podéis encontrar, y os recomiendo muchísimo que leáis los números, tanto que están subidos a nuestra página web como que contactéis con las organizaciones de los CJC más cercanas a vuestros barrios, a vuestros centros de estudio, etcétera, para bueno, conocer un poco la posición de los CJC sobre diversas temáticas, ¿no? En este caso, en el Toma la Palabra, un poco lo que solemos hacer es buscar un espacio un poquito más abierto de algún modo, un poco más que nos conecte directamente con quienes nos veis, y por eso podéis ir comentando por el chat si tenéis cualquier pregunta y demás. Yo voy a estar un poquillo de moderador, como siempre estoy en estos programas, ¿vale? Iré un poco metiendo vuestras preguntas, no sé exactamente si al final o al inicio, depende un poco de cómo vaya yendo el programa y demás, ¿vale? De primeras comentaros que obviamente ya sabréis de lo que va este episodio, por eso seguramente muchos de vosotros y de vosotras estéis por aquí. Este episodio obviamente va de la situación que se está sufriendo ahora mismo en Palestina, ¿no? Del conflicto israelí-palestino. Bueno, no quiero comentar mucho de esto porque creo que los camaradas que me acompañan ya van a hacer bastante justicia a un poco a explicaros de qué va este conflicto, pero es importante que, bueno, ya sabéis todas las imágenes que estamos viendo estos días, pero nosotros creemos que lo realmente importante no es tanto quedarnos en el sensacionalismo, de lo que puedan ser esas imágenes o la dureza de esas imágenes, sino entrar un poco en las cuestiones más políticas y entender un poco de dónde viene este conflicto, a qué causa se atiene, cómo se relaciona con el propio sistema imperialista, etcétera, etcétera, y al fin y al cabo cuál es la posición del PCT y de los CJC en torno a esta cuestión, ¿no? Creo que no me dejo nada. Bueno, sí, importante, una cosa que os queríamos comentar, tenemos una gran suerte, luego creo que Raúl, ahora lo presentaré y demás, pero Raúl luego hará una pequeña introducción, pero tenemos la enorme suerte de que al final de este programa tenemos una pequeña entrevista con una camarada de la juventud del Partido del Pueblo Palestino, que nos ha hecho llegar, de hecho, esta mañana expresamente para este programa. Creemos que es muy importante, obviamente les agradecemos muchísimo que hayan podido enviarnos esa pequeña entrevista, y creemos que es muy importante, al fin y al cabo, aquí tener la voz de quienes están sufriendo realmente este conflicto, que no lo están sufriendo exactamente ahora, ¿no? Sino que llevan 75 años sufriéndolo, ¿no? Sin enrollarme mucho más, que soy de enrollarme demasiado, paso a presentar a los invitados de hoy. Por aquí los tenéis. En un primer lugar tengo conmigo el gran honor de tener a Raúl Fernández, responsable del área de Relaciones Internacionales de los colectivos de jóvenes comunistas. ¿Qué tal estás, Raúl? Nada, buenas tardes, Carlos. La verdad es que el honor es mío por poder intervenir en este Toma la Palabra. Creo que es un espacio muy importante y el tema que nos atañe aún más. Así que nada, muchas gracias por invitarme. Pues un placer, Raúl. Y conmigo también tengo a Víctor Llano, militante del PCT y cuadro central del Partido Comunista de los Trabajadores de España. ¿Qué tal estás, Víctor? Hola Carlos, hola Raúl, muchas gracias por invitarme. Encantado de poder compartir con vosotros y bueno, a ver si podemos arrojar un poco de luz a todo lo que está pasando y hacer un poco un análisis distinto al que se ven en los medios clásicos sobre todo lo que está ocurriendo. Estupendo, pues nada, un placer tener a los dos por aquí. También comentaros por el chat, importante, si en algún punto dejáis de oír algo, oír a alguien demasiado bajo y tal, comentadlo, ¿vale? Porque yo voy a estar pendiente del chat, entonces ya sabéis que los problemas técnicos siempre hay por estos lares. Bueno, no siempre, solemos ser bastante... No soy tan boomer, creo que sé más o menos controlar esto, pero eso, que a veces no me doy cuenta y tal, entonces es importante que lo comentéis, ¿vale? Nada, yo quería empezar un poco este programa, yo creo que es muy importante iniciarlo así, que hablando un poco del contexto histórico, ¿no? Porque al final, como decía al principio, esto que estamos viendo estos días en noticias y demás, no es simplemente algo que se desate el pasado 6 de octubre, si no me equivoco, fue el inicio, ¿no? de esta nueva operativa, por decirlo de algún modo, sino que algo que tiene ya una historia de 75 años, ¿no? Entonces, lo primero de todo era preguntar un poco de dónde viene toda esta historia de la ocupación israelí a Palestina. Pues Raúl, ¿quieres tú? ¿Le doy yo? Dale, sin problema. Si te olvidas de algo ya te lo Vale, digo. muy bien.
Bueno, a ver, realmente hablamos de un conflicto de 75 años, pero yo creo que es un conflicto muy anterior. Es decir, es verdad que hace 75 años de la declaración unilateral por parte de Israel, de la constitución de su Estado, pero el problema viene mucho antes. Hay que entender un poco. Bueno, pues Palestina ha sido históricamente un territorio en constante disputa, pues porque es una zona a nivel geopolítico muy importante, ¿no? Pues es un paso de Asia al mar Mediterráneo y, bueno, estratégicamente siempre ha sido muy importante. Situaciones de lucha por el control de ese territorio históricas, o sea, desde eh, el propio Imperio Romano, que en un momento dado va para allá, Alejandro Magno, etcétera, etcétera. O sea, ha sido constantemente un punto de conflicto, ¿no? Hay una explicación, es un terreno fértil, con bono para agricultura y ganadería, una zona de tránsito y ahí genera al final un control de rutas comerciales. Pero por no irnos tan atrás, vamos a empezar a analizar un poco el inicio de las migraciones judías, la primera gran ola, porque aquí hay que dejar clara una cuestión. En Palestina judíos ha habido siempre. O sea, eso no ha sido algo nuevo de repente se inicia una ola de migraciones. No, siempre ha habido judíos. Había sefardíes, había mizrajíes, o sea, que nazis había menos, es a raíz de las migraciones que empiezan a finales del siglo XIX, que aumentan, pero siempre ha habido judíos. ¿Qué es lo que ocurre? Que empieza a haber una oleada mayor, principalmente en la primera gran ola, Aliyá, que denominan en 1881. Esto se suma a, bueno, a la redacción de un libro por parte de Theodor Herzl, que es el Estado judío, en 1896, donde digamos que se dota de un corpus ideológico a lo que luego será el primer congreso sionista o al movimiento del sionismo, que va a ser el primer congreso sionista un año después, en 1897. Lo que se viene a plantear es, bueno, la génesis del sionismo al final es un movimiento nacional chauvinista, donde el sujeto clásico de la nación se construye en torno a la religión, que sería en torno a la religión judía, pero no hay que hacer una asimilación mecánica de judío igual sionista. O sea, en Palestina hay judíos que no son sionistas, incluso en el propio Israel hay judíos que no son sionistas y que tienen una situación complicada porque cuando han manifestado lo mínimo, pues se ha ido a por ello, ¿no? Se constituye, os decía, el primer congreso sionista en Basilea en 1897. Empieza a haber una serie de reuniones. Incluso en un momento dado al sultán del Imperio Otomano en aquel momento se le plantea el intento de compra de unos territorios, a lo que se niega. Pero claro, aquí ocurre un factor fundamental, que es que el Imperio Otomano, a la llegada de la Primera Guerra Mundial, se posiciona del lado alemán. Esto hace que principalmente Francia e Inglaterra pues apoyen una serie de movimientos y al final lo que acaba ocurriendo es que hay una conquista del terreno por el Imperio Británico de la zona de Palestina en 1916. Aparece la Declaración de Balfour en 1917, que lo que plantea esta declaración al final es proponer la creación de un Estado judío realmente sionista, hasta el punto que hay una partición del Imperio Otomano por Inglaterra y Francia en 1918 y se acaban de repartir un poco esa zona del Oriente Medio. Claro, bajo control británico esto no se soluciona. Hay distintos disturbios, están los disturbios de Jerusalén en el 1920, los disturbios los disturbios de Haifa en 1921. A raíz de esto se crea la Gana, que es un grupo paramilitar judío. Hay una cuestión muy importante que detrás se plantea esto. ¿Es una guerra religiosa? No, no es una guerra religiosa. Obviamente la religión tiene un papel importante, pero no es una cuestión de una guerra religiosa. Hay que caracterizar muy bien el movimiento migratorio que se da. No es un movimiento migratorio de gente que quiere ir a otro sitio y vivir con todo el derecho del mundo. O sea, al final ahí no hay un problema. Es un movimiento colonial de ocupación. Es decir, voy a tu casa y te echo a ti. Claro, en este movimiento migratorio, pues hay una parte que es colonial y hay una parte que no es tan colonial. De hecho, incluso se plantea que detrás de estos disturbios de Jerusalén, de Haifa, está la autoridad del mandato británico. Bueno, va habiendo una serie de disturbios que tampoco quiero alargarme mucho en ello.
al punto inclusive de que llegamos a la Segunda Guerra Mundial, donde hay una inmigración masiva de judíos a causa del nazifascismo. Sobre esta cuestión es muy importante señalar una cosa. Muchas veces se plantea una dicotomía, ¿no? Entre, por un lado están los judíos y por otro lado están los nazis. A ver, sí, obviamente, no vamos a negar lo evidente del ataque terrible que sufre la población judía por parte de los nazis, pero no podemos dejar de tener en cuenta que hay una similitud muy grande entre el movimiento sionista y el movimiento nazi, al punto de que se llega a hacer el acuerdo de Abar, ¿vale? Que es un acuerdo entre el sionismo y los nazis para desplazar a personas judías a Palestina. Y hay que entender una cuestión que yo creo que es importante. La constitución de un Estado israelí tiene un punto clave. Decíamos que era una zona muy fértil y ya el propio Theodor Herzl en su libro plantea que ese Estado va a tener un papel fundamental como un muro de defensa de los intereses de Europa en Asia. O sea que eso también hay que tenerlo en cuenta. Decíamos, pues eso, que aumentan las migraciones a raíz de la Segunda Guerra Mundial, se van dando revueltas espontáneas. En 1936 hay una organizada en torno al Alto Comité Árabe y a la vez, paralelamente en Europa, se van agudizando las contradicciones interimperialistas, se van agudizando, por un lado, entre Alemania, Inglaterra, Francia, etcétera, etcétera. La imposición es la que es y lo que nos encontramos es que en un momento determinado empiezan a realizarse negociaciones, ¿no? entre el proyecto sionista y el colonialismo británico. Y eso se plantea. De hecho, hay una formación por parte de los imperialistas británicos a los sionistas en materias pues de defensa personal, etcétera, etcétera. Se desarrollan las fuerzas auxiliares de la Ghana y demás. ¿Qué ocurre? Que en 1937 la Comisión Peel desarrolló una propuesta de los estados de, bueno, empiezan a ver que la situación bajo un único mandato, bajo un único estado es muy complicado y lo que plantean son dos estados. Finaliza la Segunda Guerra Mundial y un poco la Sociedad de Naciones dice, bueno, ¿aquí qué vamos a hacer? ¿No? ¿Aquí qué vamos a hacer? Y lo que se plantea es que hay que ir a un proceso de descolonización, igual que en India. En Palestina se traspasa al Comité Especial de las Naciones Unidas y sale la resolución 181 de la ONU. No sé si voy súper rápido, si a lo mejor estoy dejándome detalles. Pero perdonad si es que, claro, es un tema tan extenso que tengo la sensación de contar mucho y contar poco a la vez, ¿no? Pero bueno, os digo, aparece pues eso, la primera resolución de la ONU y esta cuestión es muy importante. Nosotros cuando hablamos de resoluciones de la ONU no lo hacemos porque creamos en el derecho internacional, etcétera, etcétera, porque al final el derecho internacional es una expresión del desarrollo de la lucha de clases en el plano internacional. Claro, es verdad que en 1947, cuando una de las grandes potencias es la Unión Soviética y ha arrasado con los nazis y ha entrado en Berlín, claro, el desarrollo del derecho internacional no es el mismo que ahora y tiene, bueno, pues una explicación importante, ¿no? Pero que en un momento determinado hablemos de resoluciones de la ONU no significa que creamos ciegamente en el derecho internacional, ni mucho menos, ¿no? Os decía que lo que plantea esta resolución al final es bueno, pues un plan para resolver el conflicto, ¿no? Bajo la administración británica, donde se diga que haya dos estados, uno judío y otro árabe-palestino. Y esta cuestión es muy importante. Fijaos que se habla de un Estado judío, pero no se habla de un Estado musulmán. Y eso creo que es muy, muy importante señalar, porque lo veremos un poco con el desarrollo, que Palestina, obviamente, la mayoría de la población era musulmana, pero no es un Estado teológico como pueda ser el Estado de Israel, sino que es un Estado, o a lo que se orientaba era hacia un Estado más de índole secular, porque realmente no se llega a desarrollar como Estado, ¿no? El 14 de mayo de 1948, David Ben Gurión, que de hecho en verdad se llamaba David Green, pero se cambia el nombre para como judaizarlo más, ¿no? Pues proclama la independencia de Israel en ese territorio y dice, bueno, pues que ya está, que a partir de ahora ese es el Estado judío, ¿no? de Israel. Claro, esto es lo que luego se viene a llamar, disculparme si algún término no lo digo bien, porque
idiomas, hablo castellano, inglés y el resto corto, ¿no? Pero se desarrolla la Nakba, que es, bueno, pues hay un éxodo brutal, se expulsan los sionistas, se expulsan a la población palestina, hay una expulsión forzada de centenares, de miles de árabes que son los refugiados y que los expulsan de sus casas, y es cuando se inicia de una forma más crudenta el colonialismo, y sobre todo se le da una estructura más desarrollada a través del Estado, ¿no? Y bueno, a raíz de esto, pues ya se han ido desarrollando una serie de conflictos constantes. Hay distintas resoluciones de la ONU, está por ejemplo la 194 del 11 de diciembre del 48, creo que se dice, oiga, estas personas refugiadas tienen derecho y deben tener ese derecho a volver a sus hogares. Os digo, es un conflicto muy grande. Luego, además, hay que entender una cosa. La situación de Oriente Medio, Palestina como tal, como Estado, no existía. Lo que existía era el Imperio Otomano, que, bueno, pues llegaba a una parte de lo que es hoy Arabia Saudí, había otra parte de Arabia Saudí que estaba separada, que se llamaba Nedja, si me parece, o Nedje, no recuerdo exactamente. Había otra parte del mandato colonial francés. O sea, no había una identidad nacional palestina como la hay ahora, ¿no? O una identidad cultural palestina como la hay ahora. Eso no existía. Eso es una cosa que se va a ir conformando un poco también al calor de los conflictos. Entonces, hay que entender que este conflicto no era un conflicto exclusivamente Palestina e Israel, era un conflicto, digamos, del entorno árabe. Además, es un momento en el que se desarrolla el panarabismo, ¿no? Que planteaba pues las naciones árabes desde Arabia hasta pues Marruecos, ¿no? Hasta el Sáhara Occidental, etcétera. Lo que se planteaba era una unión. Entonces, es un conflicto donde han estado también involucrados otros actores, Jordania, Egipto, Líbano, Siria, ¿vale? Que no ha sido un conflicto exclusivamente, digamos, Palestina-Israel, es un conflicto mucho más complejo. Sí, o sea, yo creo que Dale, Raúl, sí, sí. en todo esto que dice Víctor es muy claro, ¿no? Creo que hay muchas veces que se ha intentado vender desde la prensa o que se ha intentado decir que es un conflicto aislado, ¿no? Que son israelíes contra palestinos, cuando ni muchísimo menos. O sea, realmente el sionismo como forma ideológica, además ultrarreaccionaria en muchos sentidos, es la mejor forma de garantizar los intereses de determinados actores de un polo imperialista, en este caso podríamos decir, más importante en la actualidad en Oriente Próximo. O sea, de hecho, es siempre una zona, como bien decía Víctor, en disputa históricamente. Y simplemente por apuntar, un poco más al sur, en la zona del Canal de Suez, es una zona especialmente importante y que además se ha ido haciendo más importante en el tiempo, porque es donde también confluyen tres bases militares de las tres principales potencias actuales. Si no me equivoco, hay una base militar de los Estados Unidos. Creo que recientemente China abrió una en Djibouti. Y si no me equivoco, también está en una base militar rusa en Sudán, si no me equivoco. Entonces, quiero decir, realmente toda esa zona siempre ha sido una zona en disputa. Ya hablaremos y ya veremos de otros países como Siria, como Turquía, etcétera, etcétera. Pero desde luego, todo esto que apunta Víctor es muy importante para que no nos perdamos en intentar verlo como un conflicto aislado, sino como uno de los un detonante más de todas estas guerras interimperialistas que se están produciendo, de todos estos conflictos interimperialistas que están sucediéndose y que desde luego son un peligro para toda la clase obrera mundial. Y yo creo que ha señalado una cuestión clave, que no es una guerra de religiones, o sea, al final es eso. Sí, el Estado sionista es judío, es así, es que es así, no hay duda sobre ello. Pero no hay, la mayoría de la población palestina es musulmana, o creo que es musulmana, ¿no? Pero no es importante, no es relevante, porque lo cierto es que no defienden o no plantean, es verdad, podemos analizar un poco brevemente, no hay un Estado palestino ahora mismo como tal. Está la Autoridad Nacional Palestina con el Consejo Legislativo Palestino. Digamos que eso sería lo más aproximado a un Estado, pero entre otras cosas no hay un Estado porque Israel históricamente ha bloqueado esto.
sin entrar mucho a fondo, porque igual nos iríamos de hora, pero en un momento determinado, cuando aparece la OLP lo que plantea es un Estado secular palestino. Es decir, bueno, aquí que haya lo que quieran. Os decía, históricamente en Palestina ha sido un territorio donde ha habido judíos, musulmanes, cristianos, gente laica, o sea, no tiene nada que ver. Y es en un momento determinado, leía el otro día una noticia que planteaba que a Hamas lo impulsa Israel, y hay unas declaraciones, o hay unas declaraciones de Netanyahu planteando que si se quería evitar la constitución de un Estado palestino, había que apoyar a Hamas para hacer frente a la OLP. De hecho, acabó ocurriendo que en las elecciones de 2006 gana Hamas con apoyo, lo que decía la noticia que leía el otro día, con apoyo precisamente de Israel. Es decir, que a quien le ha interesado enfocar esto como una guerra de religiones, que no es una guerra de religiones, ha sido precisamente a Israel. Sí, yo creo que justo además me viene muy bien para entrar en otra de las siguientes preguntas. Que conste, os estoy leyendo, ¿vale? Sé que tenéis preguntas, pero es que algunas de ellas no entran muy bien en cosas que íbamos a tratar después. Entonces no es que os esté ignorando, sino que después iremos respondiendo, ¿vale? Nada, la siguiente pregunta era un poco, de hecho, como ya hemos aterrizado todo ese contexto más histórico de dónde surge el conflicto Israel-Palestina y demás, y cómo es esa historia de la ocupación, ya quería que nos adentrásemos un poco más en el ahora, por decirlo de algún modo, ¿no? Y aquí la pregunta un poco es que ¿en qué posición está ahora mismo Israel con el conflicto en Palestina? Es decir, aunque lo estemos viendo y que estoy seguro de que la mayoría de gente que hay por aquí, por este directo, está más o menos informada o ha ido viendo un poco lo que está sucediendo estos días en las noticias y tal en Palestina, ¿no? En los territorios, bueno, en algunos territorios ocupados y en otros con intentos de ocupación, por decirlo de algún modo. ¿Qué está sucediendo ahora mismo? Y también un poco hablar de qué apoyos internacionales está teniendo Israel, ¿no? Y cómo se está maniobrando en todo esto. No sé si quieres, Raúl, darle tú un poquillo a esto. Sí, sin problema. Realmente yo creo que en muchos sentidos las imágenes hablan por sí solas. Yo creo que... y si bien es cierto que como tal el ataque a la población civil o que pueda poner en riesgo a la población civil no creo que sea la forma. Yo creo que ellos en los medios de comunicación internacionalmente, incluso el propio Pedro Sánchez, y si no me equivoco, en un primer momento Yolanda Díaz, aunque luego recula, aunque luego no, aunque, bueno, en fin, se hace pasar lo anecdótico como la regla general. Es decir, que jamás ataque una vez ha sido oído mundialmente en todos los países de Occidente sin tener en cuenta, sin acordarse, sin hablar prácticamente nada de los múltiples ataques que ha tenido el Estado de Israel sobre la población palestina, ya sea en Cisjordania o ya sea en Gaza. Claro, esto habla muy claramente de lo que verdaderamente está sucediendo. Cuando durante 75 años te están bombardeando, están quitándote de tu casa, como decía Víctor, están haciendo todo lo posible para echarte del sitio donde has nacido, que no has tenido más culpa que nacer ahí, y de alguna manera resistes una vez. El terrorista, el horroroso, es el palestino en abstracto, ¿no? Todos los palestinos. Sin embargo, de todos estos políticos no dicen nada ante la barbaridad que está suponiendo todos los ataques del Estado de Israel y del ejército israelí sobre la población de Palestina. La situación actual en este sentido es muy muy clara. Está habiendo un nuevo intento de invasión por la zona norte de la franja de Gaza, pero no solo nos quedamos ahí, sino que es que además a nivel internacional están siendo ayudados o están a la espera de ayuda, como está siendo con dos buques portaaviones de los Estados Unidos, y no estoy del todo seguro de la veracidad de la noticia, pero creo que también el ejército español tenía la intención de fletar un buque para allá. A la vez que se nos intenta vender por parte de la socialdemocracia, que es que en España, el gobierno de España es muy bueno porque está bloqueando que nos envíen ayudas a Palestina dentro de la Unión Europea. Entonces, ¿en qué quedamos? No puede ser, no se puede estar en misa y repicando en esto, no cabe esa opción.
la realidad de todo esto es que además Israel ha ido teniendo cada vez más apoyos, incluso de esos países árabes que mencionaba Víctor en la introducción. Muchos de estos países que en un inicio sí que podían intervenir de alguna manera favorablemente a Palestina, por la intervención mayoritariamente de Estados Unidos, ahora sí reconocen al Estado de Israel. Por poner un ejemplo que yo recuerdo, eh, Marruecos, en los drones que bombardean el muro de la vergüenza hacia el Sáhara Occidental, son materiales armamentísticos israelíes. O sea, las relaciones entre Marruecos e Israel ahora mismo son comerciales en el sentido de que les venden hasta armas para probarlas con la población del Sáhara Occidental. Con esto ha pasado con muchos otros países, si no me equivoco Sudán, si no me equivoco los Emiratos Árabes Unidos, etcétera, etcétera, han tenido todo esto y Arabia Saudí ya está empezando a tener relaciones comerciales, creo que por cuestiones de petróleo, sino que Víctor me corrija, también está empezando a tener esas relaciones con Israel. Entonces, lo que nos encontramos ahora mismo es un escenario en el que los amigos, por decirlo de alguna manera, de Israel no han dejado de crecer y aquellos que parecía que podían tener cierta amistad por el pueblo palestino, o aquellos gobiernos de alguna manera u otra, o con sus propias características, pero a fin de cuentas capitalistas, también han dejado de apoyar al pueblo palestino cuando ha habido otro fuego que calentaba un poquito más, que daba unos beneficios y una serie de garantías económicas a sus burguesías nacionales. Y eso es lo que está ocurriendo. En este sentido, yo creo que la situación es clara y también me gustaría decirlo, hemos hablado de los apoyos de Israel, pero a mí también me gustaría, Carlos, si me permites, hablar de los apoyos de Palestina. Es que los apoyos de Palestina es la clase obrera movilizada durante las últimas semanas en todo el mundo. O sea, a mí me gustaría, porque a mí me conmueve realmente, que vierais las imágenes de las movilizaciones en Nueva York, en Los Ángeles, en Ciudad de México, en Madrid, en Damasco, en Beirut, en Estambul creo que ha sido, en París, en todas partes. En este sentido, es el pueblo el que verdaderamente, mientras los gobiernos capitalistas están diciendo que qué malo ha sido el ataque de Palestina hacia Israel y callan contra el genocidio que está sucediendo, es el pueblo el que se levanta y que se está levantando en todas las partes del mundo para exigir que acabe todo este genocidio. Y en principio no tengo mucho más que comentar. No sé si querías tú añadir, Víctor. No, realmente me había quedado una cosa que había dicho Raúl cuando hablaba del colonialismo de ocupación y me estaba acordando de, joder, en España cada 2 por 3 nos dicen, te ocupan, te ocupan, te ocupan. Yo no entiendo cómo hay un sector de la población española tan preocupada de salir a por el pan y que lo ocupen la casa cuando, spoiler, es mentira, no va a pasar. En cambio, un sitio donde sí está pasando, que es Palestina, es decir, un palestino sale de su casa, un colono le ocupa la casa, hay una ley israelí que dice, tienes 2 opciones, o pagas la demolición de esta vivienda, o pagas la demolición de esta vivienda, o la demueles, o sea, la derribas tú con tus manos. Claro, es muy complicado. O sea, yo he estado en Hebrón y he visto calles donde no pueden acceder los palestinos, viviendas palestinas ocupadas por colonos israelíes. Es decir, te preocupa la ocupación y lo ves un problema radical cuando no lo es en España. Es el 21º país en ocupación en la Unión Europea. Es decir, no es un problema para nada. En cambio, donde sí ocurre una ocupación flagrante, donde además al colono que te ocupa la casa le dan un arma para que te dispare, para que haga las veces de vigilante, de sheriff, de ranger, de como lo queráis llamar, y te pegue 2 tiros y no pasa nada, porque tiene detrás al ejército de Israel para sostener que te ha pegado 2 tiros, y eso a la población o a un sector de la población no le preocupa. Pues yo creo que es muy importante señalar lo que ha planteado Raúl, que frente al apoyo de las oligarquías europeas, estadounidenses, etcétera, etcétera, el apoyo unánime de los pueblos al pueblo palestino. Yo creo que eso es muy importante de señalar. Sí, yo creo que aquí hemos tocado algunos de los puntos de algunas de las preguntas que nos estaban comentando
por el chat con el tema sobre todo de los intereses del capital internacional. Había una pregunta concretamente del capital español, pero bueno, no sé, si ahora queréis aclarar algo sobre eso no hay problema, pero vamos, yo creo que está un poco respondida con esto y demás. Yo sí quería entrar en una cuestión que ya lo comentaba al principio un poco visto, que nosotros obviamente lo que son los acuerdos internacionales de la ONU, pues bueno, tampoco es que seamos aférrimos defensores de la ONU, obviamente, ¿no? Pero sí es verdad que una de las cuestiones que señalan los medios palestinos y demás es que incluso se están saltando todo tipo de acuerdos internacionales, ¿no? Entonces, no sé si nos podíais comentar un poco sobre esto, ¿no? Porque dentro de que el Estado genocida de Israel ya hace lo que hace, es que encima ni tan siquiera respeta los propios acuerdos que había firmado, ¿no? Yo creo que has introducido una cuestión muy importante. Genocida. O sea, lo que estamos viviendo es un genocidio. Y esto hay que señalarlo así. Oiga, se está masacrando a un pueblo sistemáticamente. Y se está haciendo de forma planificada. Estamos ante un asesinato, exterminación, llamarlo como queráis, planificado de un pueblo. Ojo, no de una religión, porque insisto, no es un conflicto religioso, aunque obviamente haya distintas religiones, sino de un pueblo. Bien, ¿qué ocurre aquí? Distintas cuestiones. Por ejemplo, según el Estatuto de Roma, pues estaríamos hablando de crímenes de guerra. ¿Qué pasa? Que Israel no firma el Estatuto de Roma. Por eso os digo, más allá del derecho internacional, porque el derecho internacional al final es lo que es, sí es muy importante señalar que hay cuestiones recogidas en el derecho internacional que Israel se pasa absolutamente por el forro. Que si esto lo hace cualquier otro país, o sea, es muy significativo. La guerra entre las dos potencias o entre los dos países capitalistas, Rusia y Ucrania, con Ucrania al final defiende o representa los intereses de un bloque imperialista, ¿no? En este caso del bloque europeo y americano, etcétera, etcétera. Entonces se cataloga a Rusia como malísimo, no sé qué, no sé cuántos. Y esto no es para nada una defensa hacia Rusia, no me entendáis mal. Pero cuando Israel hace cosas muchísimo peores, lo que se dice es, tienen derecho a defenderse. Oiga, derecho a defenderse, pero si lo que están es masacrando a la gente, si dicen, aquí hay un corredor y bombardean al corredor, si es que hemos visto imágenes que están bombardeando a autobuses de gente que sale, eso no es derecho a la defensa, y clama el cielo que se esté escudando en, no, es que es el derecho a la defensa. Oiga, no hay un derecho a la defensa, no es real. O sea, seamos sinceros. Hay una cuestión en la que Israel es potencia, que es en el desarrollo de software. Planteaba antes, Raúl, la relación entre Israel y Marruecos. ¿Os acordáis del Pegasus? Pegasus es un software de desarrollo israelí con el que Marruecos espía o presuntamente espía a todos los dirigentes del gobierno español, ¿no? Claro. ¿De verdad me dicen que pueden escuchar el teléfono de cualquiera y no tienen controlado la inteligencia israelí, no tiene controlado sus potenciales enemigos en Gaza? Es mentira. Lo están usando de excusa para exterminar al pueblo palestino. Y esto hay que decirlo así. Obviamente no nos posicionamos a favor de una posición ideológica, religiosa, no vamos por ahí. Defendemos el derecho de los palestinos a defenderse, por supuesto. Y obviamente no entendemos que el terrorismo sea la forma de defenderse. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Palestina, uno, no se constituye como Estado porque Israel se lo impide. Y dos, no tiene un ejército porque Israel se lo impide. Entonces, lo que no puede ser es que a una lucha... ¡Uepa! Se nos ha ido Víctor. De hecho, ahí sale todo desconfigurado. ¡Ay! Ha vuelto. No sé qué ha pasado. Ha vuelto. He vuelto. Un momento. Perdonad. Planteaba que lo que no se puede considerar es que una lucha, digamos, de tipo guerrillero, ¿no? Se diga, todo es terrorismo. No. Es que si no han dejado de tener un ejército, vamos a ver. Si no tienen fuerza aérea, si no tienen fuerza naval, si no tienen fuerza terrestre. No es terrorismo. O sea, además aquí se ha habido una construcción, que esto yo creo que Israel lo ha planteado muy inteligentemente, ha habido una construcción ideológica, ¿no? No, Palestina son integristas islámicos. No es verdad, es que no es verdad. ¿Utilizan tácticas de guerrillas? Claro, no les dejas tener ejército. ¿Qué estamos planteando?
Además es que y yo esto quiero hacer una pequeña puntualización, pero es que es de vergüenza y de ser un indigente mental, porque no tiene otro nombre, el tener que mencionar la cuestión de los ataques terroristas de Hamas como lo más importante de lo que está sucediendo en el conflicto palestino. Señores, llevan masacrando a un pueblo durante 75 años y ahora lo importante es una única acción que obviamente nosotros podemos condenar, etcétera, etcétera, por cómo afecta y lo que decimos siempre de que al final las guerras imperialistas quien las sufren son los pueblos. Obviamente eso está encima de la mesa, pero ¿en qué momento podemos poner al mismo nivel un ataque de ese tipo con el ataque sistemático que está sufriendo el pueblo palestino? Es que es de vergüenza, sinceramente. Y luego, perdonadme una cuestión, ¿eh? Y te doy paso, Raúl, que sé que querías hablar, pero hay que señalar una cuestión muy importante. Claro, cuando hay un conflicto con un colono, se dice, no, es que han atacado a civiles israelíes. Vamos a ver. Sí, es cierto, es cierto. ¿Qué es un civil israelí? Esto hay que definirlo muy bien. Para empezar, toda la población israelí hace entrenamiento militar. De hecho, Israel es el estado de deseo de la extrema derecha alrededor del mundo. Una sociedad altamente militarizada, ¿no? Donde obligatoriamente se hace... de hecho, sí, me parece haber recordado leer noticias que planteaban que el ejército israelí es la institución mejor valorada de Israel. Quiero decir, en Israel todos los civiles desarrollan y tienen un entrenamiento militar. Y cuando tú cruzas un checkpoint en Palestina, ¿no? Checkpoint los israelíes, tienes a chavales de 17, 18, 19 años haciendo el servicio militar que te apuntan con una metralleta. Pero quiero decir, y es esa gente que luego llega y te expulsa de tu casa. A ver, que eso de asimilar colono a civil hay que cogerlo con muchas pinzas. Insisto, que es que le dan un rifle para que maten palestinos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Obviamente, no defendemos el ataque a la población civil, pero hay que definir bien lo que es la población civil y hay que ver si se ha producido. Sí, totalmente. Y de hecho, qué curioso que la única, digamos, forma de resistencia que han encontrado es terrorismo mientras están masacrándoles todos los días y es defensa, ¿no? Exactamente, yo creo que es clave lo que decís. Sobre lo que comentaba Carlos de resoluciones de la ONU, pues mira, es que nosotros no confiamos en la ONU porque es papel mojado, y es que es así, y pues, lo decimos muy claramente, es que la resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU comenta que no puede haber tropas israelíes en territorio palestino. ¿Pero en qué momento ha dejado de haberla? O sea, yo creo que al día siguiente de que se firmara esa resolución entraron más, sinceramente lo creo. Quiero decir, se fijan claramente cuáles son las posibilidades fronterizas y, si no me equivoco, es en el año 2017 cuando Trump de alguna manera reconoce que los Altos del Golán, que es un territorio sirio, pertenecen también a Palestina. Y cuando dicen que es que la UNESCO no les hace mucho caso, lo que hacen los dos es, pues nos vamos de la UNESCO. Y sinceramente, igual se me escapa, pero yo no he visto a Biden decir cosas muy diferentes en este conflicto, personalmente, entonces, claro, esa es una cuestión muy clara. Trump en el 2017, si no me equivoco, también cierra la embajada de Palestina en su país. Es donde se producen todos estos cambios de posición de Marruecos, etcétera, etcétera. Entonces, sí, Claro que se está produciendo y claro que ahora mismo, es que hoy mismo se están produciendo todos estos... se están rompiendo todos estos acuerdos, si es que alguna vez se puede llamar a eso acuerdo, que es un papel mojado, no existe, es mera formalidad. Pero si es que hoy mismo, creo que justo antes de empezar este toma la palabra, han atacado un hospital, creo que es el Hospital Árabe Al-Ali, que ha sido totalmente destrozado. Creo que había unas 5.000 personas ahí dentro y hay, si no me equivoco, entre 300 y 500 muertos. Entonces, es que no es difícil. Lo peor de todo es que no es difícil buscar ejemplos de cómo se están saltando constantemente incluso las reglas que imponen sus propios gobiernos. Es que es la hostia. Es que no hay ningún tipo de respeto ni parangón y efectivamente, en el caso de que un pueblo se intentara defender e intentar hacer todas estas cosas, o no es todas estas cosas, es que es imposible, intentara de alguna manera atacar
a los ejércitos de su propio estado, es que sería 1000 veces peor recibido. Es que ahí la ONU probablemente sí entraría. Pero claro, en este caso no, porque la ONU, pues bueno, esto es un poco como todo. Qué amigos tienes? Bueno, pues entonces para ti estos papeles no sirven y para ti se multiplican por 4. Mm. Es un poco la situación, yo creo Sí. también. Esto además me viene muy bien para ir introduciendo otra de las preguntas, que es un poco también la relación de este conflicto con, sobre todo con los países aledaños, ¿no? Sobre todo con Siria, con el Líbano y demás, porque bueno, ya sabemos, en estos últimos días han saltado noticias de bombardeos sobre el aeropuerto de Alepo, de bombardeos sobre Damasco, creo que hoy había un bombardeo, no sé, no recuerdo si hoy o ayer, un bombardeo sobre la capital de Siria, ¿no? Un poco cómo se relaciona también en ese sentido con estos países. Bueno, yo creo que hay una cosa que es clave, lo planteamos al principio, no se puede enfocar el conflicto exclusivamente como palestino-israelí, obviamente. El eje central está ahí, pero al final el colonialismo no se va a detener en, no, ya tengo toda Palestina, ya se ha acabado. No se va a detener. Entonces, todo lo que se puede ir anexionando alrededor lo va a ir haciendo. Luego, además, hay que entender que Israel es un país extremadamente injerencista. No sé si habéis leído las declaraciones de Israel, de la Embajada de Israel, sobre que habían dicho no sé qué del gobierno de España. Decía, oiga, ¿pero usted qué dice? O sea, por Sí. diplomacia básica, ¿qué está haciendo? O sea, es que eso no lo puede hacer. Entonces, no nos equivoquemos, Israel no va a tener freno. Cuando acabe con Palestina, pues querrá llegar un poco más. Hay una cuestión que es muy importante, que es que está el canal de Suez. No sé si os acordáis que no hace tanto el canal de Suez estuvo bloqueado y se bloqueó el comercio internacional. Entonces, esa cuestión es importante. Yo no sé si quizá detrás de esto haya también quizá una intención de desarrollar un tránsito alternativo, ¿no? Eliminas Gaza y desarrollas una vía ferroviaria. Un canal lo veo complicado por la orografía, pero una vía ferroviaria sí pueda ser. O directamente dices, bueno, pues yo voy extendiéndome y hasta donde llegue. Y hasta donde llegue. Y si llego más para allá y si llego al canal de Suez, que no lo creo, ¿no? Porque es muy difícil, pero al final lo que hay es eso. Al final, Israel, por ejemplo, está cegando pozos palestinos con cemento. Bueno, pues no pasa nada. Pues si en un momento determinado se queda sin recurso hídrico, pues ya invadirá el Líbano o llegará hasta el Nilo, si es que le da igual. O sea, hay que entenderlo dentro también de la lógica colonial de Israel, de yo no es voy a Palestina y ya está, yo voy a coger todo lo que pueda. Y si pudiese, cogería Jordania y esa es un poco la lógica que hay detrás. El no cerrarse en un momento determinado solo a lo que era el territorio del mandato británico de Palestina, sino todo lo que pueda coger. Claro, y además en torno a todo esto hay otra cuestión. Israel es un fiel lacayo de la OTAN. Esto es exactamente así. Que bombardee el Líbano, el sur del Líbano, creo que bombardeó hace también relativamente poco. Y efectivamente, como decía Carlos, ayer mismo bombardea Damasco. Qué casualidad. Es decir, obviamente yo creo que también los pasos van por ahí. Esa zona es verdaderamente interesante en torno, en torno al comercio. O sea, realmente la posibilidad de abrir rutas comerciales por esa zona, intentar controlar cada vez más el canal de Suez, etcétera, etcétera, cumple un papel fundamental para los intereses de los propios mercados y de los propios intereses mercantiles que puede tener la burguesía de un bloque u otro. Entonces, por supuesto, esto no acaba aquí, más que nada porque los principales aliados y los principales impulsores de toda esta beligerancia israelí internacionalmente es que tienen un interés imperialista, y no solamente imperialista por la guerra, es que aquí se ve muy muy bien cómo esto es un avance a nivel económico, cómo esto verdaderamente supondría un apoyo para un bloque burgués verdaderamente importante. Sí, y sobre esto, de hecho, comentábamos antes del programa y tal, un poco toda la cuestión de también ciertos movimientos que está habiendo en Rusia y demás, conforme al tema del apoyo o no el apoyo, o hay algo un poquito raro y los intereses dentro de apoyar a un bando a otro. No sé si esto podríais comentarnos un poco, porque al final es muy interesante a la hora de hablar de toda la cuestión bueno, de fundamentar realmente la teoría del imperialismo y en ese rechazo, sobre todo en nuestro caso, a la teoría de la multipolaridad. No sé si esto, Raúl, a lo mejor tú querías responder un poquito. Sí, como queráis, y si no también que Víctor me ayude más tarde.
Pero vamos, realmente yo creo que es importantísimo. De hecho, hoy mismo el partido ha sacado, creo que un posicionamiento de su último comité central verdaderamente muy importante para entender cuál es el mundo en el que nos movemos y cuál es la situación actual del capitalismo a nivel internacional. Realmente van a aparecer y están apareciendo. A mí me recuerda un poco a esos amigos de Israel que al principio, de Israel, de Palestina, que al principio tenían y que ahora por motivos económicos y por la apertura de nuevos mercados están más del lado de Israel. Eh, yo creo que es muy claro que la realidad actualmente es que, como decía Víctor, las guerras las están sufriendo los pueblos, los amigos que están saliendo, o los que directamente apoyan, digamos, porque es un apoyo muy líquido, a Palestina, prácticamente lo hacen por contraponer los intereses de la OTAN en la zona. Em, claro, también tenemos por aquí a Irán, Uepa, que de alguna manera se intenta erigir como principal potencia, como principal... ¿dónde me he quedado? Nada, No, no no, te no, preocupes. en Irán, Como... que Irán se Ah, vale, intenta vale. elegir como principal potencia. Eso es, como principal potencia en la zona. Sabemos que Irán con qué países está alineados. Bueno, en este sentido yo creo que es muy claro. Realmente, ¿quién te dice a ti que cuando Irán llegue y comente que quiere apoyar a Palestina no lo utiliza como moneda de cambio para cualquier otro interés imperialista que pueda tener? ¿Cómo nosotros podemos garantizar que el imperialismo ruso es mejor que el imperialismo, no sé, el que queráis, el del imperialismo Saudí. de otanista? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y es que además hay ejemplos muy claros. Yo tengo la suerte de poder estar en contacto con un montón de gente de muchos lugares del mundo. El otro día me comentaba una camarada rusa que actualmente, debido a la ley marcial, se da la posibilidad en Rusia de que los menores perdón, que de las personas que tienen 14 años puedan trabajar sin el permiso de sus padres a sueldos irrisorios. ¿Qué está produciendo eso? Trabajo, mano de obra prácticamente esclava. Ese es el imperialismo ruso. No, no, ese es el contrapoder ruso a los Estados Unidos. Ya veo. Quiero decir, muchísimo mejor para la clase obrera rusa, ¿no? ¿Quién te dice, ¿no? Que el apoyo que ahora pueden tener los países de los llamados BRICS pueda ser verdaderamente, digamos, limpio para el pueblo de Palestina. El único apoyo limpio que tiene el pueblo de Palestina es el del resto de los pueblos del mundo, independientemente de su nacionalidad, independientemente de su burguesía, porque es el único que verdaderamente no tiene intereses, digamos, inmediatos, porque obviamente intereses objetivos tiene la liberación del pueblo palestino como la liberación de toda la humanidad. Pero el que no tiene intereses económicos inmediatos es aquella persona que decidió el pasado día 15 manifestarse en Madrid. La persona que hoy ha decidido manifestarse en Estambul. Esa persona es la que verdaderamente, y ese conjunto de personas que están siendo verdaderamente movilizaciones masivas, son los que verdaderamente apoyan con un sentido verdaderamente internacionalista, con un sentido verdaderamente solidario, sin esperar nada a cambio más que acabe esta masacre. No sé si querías, Víctor, añadir alguna cosa. Yo creo que no, creo que Raúl lo ha explicado fenomenal. Al final hay que entender que si el mundo fuese un tablero de ajedrez, lo que están jugando son distintos países capitalistas al ajedrez para buscar y ganar sus cuotas de mercado, para, obviamente, pues sus cuotas de poder. Y entre medias están los pueblos, y les da igual, y les da igual. Y lo que van a hacer es apoyar una u otra cosa, como bien planteaba Raúl, de cómo ha habido distintos países que han ido girando sus posiciones en función de los intereses de sus capitalistas. Y esto hay que dejarlo muy claro y creo que Raúl lo ha explicado perfectamente. O sea, no hay unos capitalistas buenos. Eso, el que crea eso, pues es un iluso, no pasa nada, descubrirá que los Reyes Magos son los padres, que el ratoncito Pérez no existe y ya está. Y si no, pues no pasa nada, vivirá feliz en su universo de pensar que hay otro capitalista que tiene un interés contrario al capitalista de su país, que es bueno, pues ya se dará cuenta de que no es así y no pasa nada. Pues algún día se hará mayor, no hay problema. Nuestra posición en esto tiene que ser muy clara. En todos estos conflictos de quién echa a quién, si
Nosotros tenemos muy claro a quién queremos echar, que es a los imperialistas, pero no solamente a los imperialistas del Estado de Israel, sino a los imperialistas de todo el mundo. O sea, no solamente queremos echarle, sino que además su propia ideología desaparezca. O sea, no puede tener cabida si nosotros verdaderamente queremos un futuro que mire por el interés de la humanidad más que por el beneficio privado de unos pocos. O sea, nosotros tenemos que hacer que ellos sean un mal recuerdo del pasado y que no vuelva nunca más. Ese tiene que ser el principal punto por el que se rija ante cualquier conflicto, ante cualquier guerra, un comunista. El entender que verdaderamente los intereses de la clase obrera los tienen por la propia fuerza de la clase obrera y que no va a venir nadie, ningún capitalista, a darte una posición ventajosa. Estupendo, pues ya por ir finalizando un poco, llevamos ya una horita de programa, yo creo que vamos bastante bien con lo que habíamos planeado. Ya un poco última pregunta, antes obviamente de introducir el vídeo que comentábamos de la entrevista a la camarada del Partido del Pueblo Palestino. Yo creo que esta es de facto en plan necesaria. También responde a algunas de las preguntas que han ido viniendo por el chat y un poco cuál es la posición del PCT y los CJC sobre este conflicto. No sé si querías comenzar tú, Víctor. Pues sí, a ver, yo sacamos una resolución hace muy poco, ¿vale? El 9 de octubre. Y finalizaba la resolución diciendo: llamamos a la movilización para exigir el fin de la ocupación de los territorios palestinos por Israel, la liberación inmediata de todos los presos palestinos y los demás presos políticos de las cárceles israelíes, la creación de un Estado palestino unificado, independiente, con Jerusalén Este como capital, con fronteras del 67 y el pueblo como dueño de su propia tierra, el derecho de todos los refugiados palestinos a volver a sus hogares basándose en las resoluciones de la ONU y el reconocimiento inmediato del Estado palestino. Aquí hay una cuestión que quiero señalar, ¿vale? Porque sé que habrá quien se plantee: oigan, ¿y ustedes por qué piden, ¿no?, el reconocimiento? Que no es que pidamos el reconocimiento, pero bueno, ustedes ¿por qué plantean las fronteras del 67 y Jerusalén Este como capital? Bueno, por una cuestión muy sencilla. Este partido lleva ya un largo tiempo teniendo relaciones con otras organizaciones políticas de Palestina y esta no es una posición que nosotros nos hayamos encerrado y hayamos dicho: esta es la solución para Palestina. Es una posición que se ha desarrollado a través de, os digo, encuentros con organizaciones que están en el Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros, de relaciones bilaterales, y es lo que están defendiendo las organizaciones palestinas ahí. No es una posición cerrada, ni mucho menos. Es decir, que si en un momento determinado las organizaciones políticas palestinas determinan que esta posición debe modificarse, pues obviamente el partido lo analizará y, por supuesto, pues lo plantearemos, ¿no? Es decir, oye, pues se ha modificado esto, modificamos nuestra postura. En ese sentido hay que explicarlo, pero sí creo que es relevante. O sea, hay quien dice: no, es que entonces está reconociendo al Estado de Israel. Vamos a ver, no nos hagamos trampas. A mí me gustaría que el Estado de Israel no existiese, por supuesto, pero como cualquier otro Estado capitalista, porque lo que quiero es abolir el capitalismo, eso no hay ninguna duda. Bien, eso no quiere decir que por arte de magia el Estado de Israel vaya a desaparecer. Y yo creo que negar la existencia de un Estado con potencia atómica, pues al final es caer en el idealismo, ¿vale? Entonces, que yo reconozca que existe el Estado de Israel, ni mucho menos supone que yo defienda la existencia del Estado de Israel. Sencillamente, con las organizaciones políticas, insisto, con las que tenemos contacto de Palestina, es decir, con la gente que vive y desarrolla política en Palestina, es lo que están planteando. Es lo que están planteando. Por eso, la posición del partido es: en respeto a esa gente que desarrolla la política allí, mantenemos esa posición. O vamos desde España a decirle, que es lo que a lo mejor a algún iluminado le gustaría, ¿no? Que desde España le dijéramos a la gente: no, y esto es lo que hay que hacer. No, oiga, yo con las organizaciones políticas con las que tengo trato, esto es lo que se ha planteado. Y esto es lo que se ha planteado en distintos foros internacionales, ¿vale? Entonces, eso también es una cuestión que es importante tener en cuenta, ¿no? Esa sería el eje central. Cosas que podemos reseñar que a lo mejor no vienen en la declaración y también planteamos. Bueno, pues el partido estaría encantado que mañana se diese un paso al frente y se hiciese lo que se tiene que hacer, que es decir a Israel: cortamos las relaciones diplomáticas, se cierra la embajada de Israel en Madrid. Yo creo que es una cosa que por supuesto, hay que plantear y hay que exigir, y que plantear que eso no se esté dando es señalar precisamente que el poder en el Estado español está en comunión con el poder en Israel, y eso
es importante señalarlo. No sé, Raúl, si tú quieres añadir alguna cuestión también. Sí, simplemente por comentar algunas cosas de los últimos años, porque efectivamente es que el poder del Estado español está con Israel, pero el poder de toda la Unión Europea en general. Para que os hagáis una idea, yo no sé si os acordáis de Juana Ruiz. Juana Ruiz es Sí, 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 una sí. española palestina, si no me equivoco, que trabajaba en una ONG y el Estado de Israel la encarceló durante 10 meses. Porque teóricamente le estaba pasando dinero al FPLP. No hubo jamás ninguna prueba. No hubo nada relevante al respecto. Y a los 10 meses, pues al final la sacaron. Pero claro, estar 10 meses en una cárcel israelí no debe ser plato de buen gusto. Y también me gustaría mencionar que eso fue hace unos años, pero es que ahora mismo hay un estudiante con nacionalidad italiana llamado Khaled, que él es estudiante de la Universidad de La Sapienza en Roma, fue a Belén, si no me equivoco, a ver a su familia, no ha vuelto. Está retenido por las autoridades israelíes y los camaradas del Frente de la Juventud Comunista vienen haciendo un trabajo muy importante en la Universidad de La Sapienza y en el resto de universidades para exigir que el Estado italiano y que la propia universidad haga todo lo posible para que ese compañero vuelva. Pero es que hay más. Es que creo que hoy mismo, si no me equivoco, hoy mismo, Mariam Abu Daka, que es una militante del FPLP, ha sido detenida en Francia porque iba a dar una charla en favor del pueblo palestino. Ese es su delito. Por eso ha sido detenida. Em, hablamos de más gente, si queréis, de Shirin Abu Akleh, creo que lo he pronunciado bien, que es una periodista palestina como los otros 50 de los que tengo constancia, que durante el 2014 hasta el inicio de este conflicto ha sido asesinada por el ejército israelí. Y la UE no ha dicho nada sobre esto. O sea, la realidad de todo esto es que si ya me parece vergonzoso que la UE haga oídos sordos y que los gobiernos de la Unión Europea hagan oídos sordos a todo lo que pasa, me parece igual de vergonzoso o más, y tampoco sé si más porque yo no soy una persona especialmente nacionalista ni así, que cuando haya población de tu propio país que está siendo atacada porque el Estado de Israel está haciendo lo que le da la real gana, tampoco hagas absolutamente nada. Que sea más importante el beneficio económico o tu posición dentro de la OTAN que la vida de un estudiante italiano. ¿Cómo puede ser? ¿En qué sentido? ¿En qué tipo de sistema cabe esto? No, es que el capitalismo es el mejor de todos los sistemas posibles. Joder, pues vaya mierda. Es decir, es absolutamente demencial que esto esté ocurriendo y que la Unión Europea calle en su totalidad. Sí, yo creo que con esa palabra es interesante que vayamos finalizando un poco. No sé si Víctor quiere añadir cualquier cuestión ya para ir cerrando y pasando a la entrevista a la camarada. No, yo agradeceros mucho la invitación a estar aquí y animar a todo el mundo que nos esté viendo, que lo vaya a ver a posteriori, a mantenerse firme en la solidaridad con el pueblo palestino, a exigir el derecho a la autodefensa del pueblo palestino, como no puede ser de otra manera, y no aceptar todos los comunicados que están saliendo desde, pues, obviamente desde la prensa capitalista, diciendo que no, lo mínimo que va a hacer alguien cuando le atacan es defenderse, y lo que está haciendo el pueblo palestino es defenderse de un genocidio sistemático que lleva operando en Palestina más allá desde hace 75 años, pero especialmente desde hace 75 años, y eso no se le puede pedir a ningún pueblo que acepte que les terminen. Creo que es una cuestión de justicia señalarlo. Estupendo, pues muchísimas gracias también a ti, Víctor, por acompañarnos hoy. Y ya por último, voy a dejar a Raúl para que Raúl presente un poco el vídeo de la entrevista a la camarada. Sin más, yo os dejo con su última palabra, ¿vale? Nos despedimos, nos vemos en la próxima. Os recuerdo que cualquier tema que queráis que comentemos por un toma de la palabra y demás, nos lo podéis comentar por redes sin ningún tipo de problema y tal. Siempre es interesante un poco tener opiniones desde fuera de qué os gustaría de que hablemos y demás. Entonces, bueno, eso, paso la palabra a Raúl, que presenta, y nada, nos vemos en la próxima.
Bueno, compañeros, los que nos estáis viendo ahí al otro lado de la pantalla, deciros que los CJC hemos tenido durante estos días, y es verdad que lo venimos teniendo, relación y contacto con las organizaciones tanto palestinas como del entorno, por supuesto también con las organizaciones de la región de Oriente Próximo para saber un poco cuál está siendo la situación. Una de esas organizaciones es la Juventud del Partido del Pueblo Palestino. Eh, es una organización que está sufriendo inmediatamente y desde dentro la situación. Tanto es así que me comentaban que hace unos días habían perdido contacto con tres de sus camaradas en la franja de Gaza. Tanto es así que en una de las movilizaciones en Cisjordania bueno, pues mataron a uno de nuestros camaradas, como ya hemos denunciado públicamente y como seguiremos haciendo, intentando apoyar la lucha del pueblo palestino y de los comunistas alrededor del mundo. En nuestro caso os vamos a dejar con la camarada Sam. La camarada Sam es miembro de la dirección de la Juventud del Partido del Pueblo Palestino. Es de agradecer enormemente que en las condiciones en las que ellos están viviendo hayan encontrado un tiempo para dedicárnoslo a nosotros y para poder proyectar su voz en aquellos que vayáis a escucharla y en aquella población española y esa clase obrera española que seguramente tenga el interés de saber desde el punto de vista de una Palestina que está viviendo allí la situación. Y para mí es un honor y un auténtico orgullo poder dejaros con este vídeo. Muchísimas gracias por vuestra atención y seguimos. Hello and welcome, comrade. My name is Sam, and I'm a member of Palestinian People Party Youth. This is a recorded video to keep you updated of what is happening in Palestine today and to answer some of your questions. I want to first of all thank you for your endless effort to seek the truth, and I salute each and every one of you. Now to answer some of your questions about the current situation in the areas affected by terrorist activity of the State of Israel. Let me, at the beginning, state that we sadly live in a world where the right to self-defense can be interpreted as a terrorism, when terrorism is self-defense. A lot of you now know Israel has been violently attacking Gaza Strip for over a week, dropping more than 8,000 tons of explosive using international band-wide phosphorus bombs. To date, more than 2,800 Palestinians have been martyred, half of them are children and women, and more than 12,000 injured. Israel completely cut off electricity, water, and any type of fuel in Gaza, which means even if the attack stops, thousands will die from thirst, hunger, and their wounds since there's no energy to run hospitals. They prevented the entry of any food supplies or medicine and targeted humanitarian aids coming from Egypt. Hospitals were targeted and entire neighborhoods were ripped out. More than 47 Palestinian family trees have been erased. Even the Palestinians who left their home, according to the promises given by the Israeli that they will be safe if they took these roads, were targeted. And to be clear, even if someone succeeds fleeing, there is no hope for him to go back. He will be literally given up his rights to return. This is Nakba all over again. One of their political leaders even said it in social media platform. And he said, and I quote, "Right now, one goal, Nakba. A Nakba that will overshadow the Nakba of 48 Nakba in Gaza. They're not even trying to hide it anymore. It's genocide. They want to force Palestinians off their land and take it for themselves. They are working towards complete annihilation to Gaza Strip and the Palestinian presence in it. And they are doing this with approval of the global imperialism and who call themselves protector of humanity and bearers of freedom torch." Well, Israel is an apartheid state. In the occupied territories, Israel created a system of separation based on discrimination, establishing in the same region two separate justice systems in which human rights were determined according to his or her national affiliation. The number of settlers in 2022 exceeded
750,000 settlers, which constitutes 7 times the number was the case in 1993 when Oslo was signed. Israel prevents all Palestinians from entering and using these lands and exploits the presence of these settlements to give legitimacy to series of violations from both settlers and army. It carries out against the rights of Palestinians, including the rights of housing, the rights to live, and the rights to freedom of movement. And any violation committed by settlers against a Palestinian will met with Israeli approval. I don't know if you saw a video not a while ago. One settler who took Palestinian lady's house, and he was justifying by saying, "If I don't take it, someone else will. So just shush and go away." This is not a fairy tale. This is literally what is going on in there. Just imagine having to deal with this kind of injustice and to see the world is standing against you and calling you the terrorist. Not to forget Gaza's siege, which is stifling siege imposed by Israel in Gaza Strip since 2006. The siege includes preventing or regulating the entry of fuel, electricity, and many goods, preventing deep sea fishing. Israel also prevented the entry of medical material, supplies, and devices to more than 2 million citizens who live under extremely difficult living conditions. The deficit in basic medicine reached more than 50%, including cancer and blood diseases medicine. The economic situation is catastrophic. The employment rate reached 45 compared to 30 in the West Bank. Poverty rate reached 65 in Gaza. The closing of the crossing between Gaza Strip and Israel didn't help for sure. And Israel also put pressure on Egypt to close the Rafah crossing, Gaza only outlet to the outside world. They also completely demolished Gaza International Airport, the only airport in Gaza Strip, which increased the severity of the siege and suffering. It is considered the largest open-air prison, and the deteriorating situation of the residents of Gaza makes the siege an attack on a human dignity. That's in addition to gradual abandonment of Arab governments, which began with a wave of normalization with Israel, Egypt, Jordan, Emirates, Morocco, Sudan, and lately the American government have been playing a huge part of pushing Saudi Arabia to go down this path. Even if the world has abandoned us and our cause, we're still here. What you see today of destruction, genocide, and displacement is not one-time thing. This is what Palestinians have been dealing with for the last 75 years. And the world has been silent about all that, because Israel has the support of the largest countries in the world, and this is simply because they have interest in the region. This is the plainest, briefest simplification. Biden once said in 1986, back when he was a senator, that if there were no Israel, America has to invent an Israel to protect the interest in the region. He called it, and I quote, "It's the best $3 billion investment we make." Imagine and he said that in another interview, imagine our circumstances in the world where there's no Israel. How many battleships would be there? How many troops would they have to station? For us, imagine our self-determination power that we could have, the prosperity as a nation that we could accomplish in a world where there's no Israel and no interest in our region. So let's stop fooling ourselves. For geopolitical point of view, for centuries, the Middle East has served as a crossroad of empires, given its geostrategic location between Europe, Asia, and Africa. In the 20th century, the discovery of oil there fueled modern-day revivals between foreign powers looking to exploit the resources. History will give you hundreds of evidence of the concept of greed that capitalism have created, that it's okay for you to do whatever it is to make a profit, including colonialism, tyranny, and stealing other people's resources.
That alone can give you a reason of why the State of Israel is so important to an organization like NATO. It is a submissive ally that have been established and embedded in the heart of the Arab countries, that carries out with their capitalist interest and providing military benefits, keeping the Arab countries subject to global imperialism, destabilizing the region by creating internal crises and keeping sure that they never rise to become a great powers. And here comes the rule of biased targeted propaganda led by imperialist governments, supporting falsehood through several points. And you have to focus on those points in order of you to understand the way the mainstream media have been working for decades, creating a journal impression. It is important to say that Palestinian People's Party is a political party that believes in resistance movement. We do not have military wings to participate in defending our people in the light of that brutal attack on Gaza Strip, and even in many areas of the West Bank. We, as a party, have murdered comrades in West Bank and Gaza. Therefore, our work in Palestinian People Party and its youth has become to try and help people, especially children and women, to secure safe shelters for them despite that difficult situation and despite the absence of safe zone in Gaza, as all Gaza is targeted by Israel, and to try to secure food and water, which has become largely missing. In addition, we seek to constantly convey the truth about what is happening in terms of Zionist terrorism on our land through internal communication groups for the youth and for the party in general. And this is what helps us spread the truth to our allies and the world. In the West Bank, our youth staged demonstrations and marches to denounce the brutal massacres carried out by the occupation. In countries of asylum, like especially Syria and Lebanon, our youth organized a demonstration in front of headquarters of the United Nations, an international organization, to convey the image without deterioration in cooperation with leftist and Palestinian parties in the region. We live in a post-truth world that seems to not care about truth, doesn't really care about facts. It's all about false emotion, personal feelings, and biased propagandas. And we see evidence of that on a daily basis. Just the other day, Biden spread an enormous lie, which a major newspaper took as it is, and then his idiots come up and they would like, well, that was a misunderstanding. He didn't actually saw 40 babies beheaded, but silly him. He just adorably trusts what Israeli media told him. The damage is already done because he manipulated people's feeling, and it's our duty to reverse that. Spread the truth when and where you can. And in order for you to do that, you have to fully understand the extent of the suffering that Palestinian people are experiencing under a ruthless occupation, whose goal and hope is to get rid of everything that is Palestinian and Arab. When you have a clear image as a communist and as a human being, I know that you will not stand silently in the face of injustice. We need you to show full solidarity with Palestinian people and Palestine itself, and to carry out with activities to pressure governments to issue positions that do justice to Palestinian cause, that is equivalent to the crimes and the massacres that are occurring. Today we are more certain than ever, that the Palestinian conflict with the Zionist occupation is existential conflict between Palestine and the free people of the world on one hand, and the imperialist countries that support Israel occupation on the other hand. So do not let Israel kill us. Do not let imperialism kill us. Express your support for us, even with a word, no matter how small. Anything you can give to this cause count.
be sure to stand with the right side of the history. Thank you.